gustaría invitar a nuestras amigas de Brasil que se acerquen un poco más para adelante, por favor, estáis un poquito lejos, ahí atrás, y veniros con el resto del grupo, si puede ser. Es que necesito un poquito de calor cerca, humano, porque como hace tanto frío, pues entonces cuando estamos más juntitos, pues más calor humano. Bueno, esto es un reto, porque después de la clase magistral que tuvo aquí el señor rector de IPSTE, pues va a ser complicado llegar a ese nivel. Así que si podéis abrir vuestras Biblias en el capítulo 1 de Isaías, ¿vale? Así os damos tiempo. Y vamos a hablar sobre este capítulo que es bastante denso. Emilio, vete preparando el vídeo, por favor. ¿Lo tienes preparado? ¿Sí? Pues ponme el vídeo, por favor, si podéis mirar el vídeo introductorio. Vale, ponlo desde el principio. ¿Sabéis qué anuncio es este? ¡Qué mala suerte! Y encima manchas de grasa. Vamos a lavar la ropa de un payaso con mi color y la del otro con un detergente sin protectores del color. El mayor poder de limpieza de mi color elimina las manchas más difíciles y después de muchos lavados los colores se mantienen como nuevos. Mi color elimina la suciedad y protege los colores. Bueno, es un anuncio muy famoso, es un anuncio un poco antiguo, ya veis en la pantalla, pero es un anuncio muy conocido, ¿no? En que son dos payasos, a uno le pone el bicolor, al otro no, y uno sale desteñido y el otro no. Pues quedaros, a mí siempre me gusta hacer estos flashes al principio, a ver, os quedáis con esa imagen y luego la volveremos a sacar, ¿vale? Lo guardamos y luego lo sacaremos. A mí me gusta ir leyendo, como ya hice la otra vez, no leeré todo el texto entero, de arriba abajo, sino que lo que haré es ir versículo por versículo, iremos progresando, iremos desgranando de uno en uno los versículos, ¿vale? Si os parece bien. Empezamos con el primer versículo. Visión de Isaías, hijos de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Vamos a ponernos un poco en contexto y no voy a hacer un par de comentarios sobre estos reyes para que sepamos en qué contexto estamos, porque empezaremos los versículos y veréis que Dios está un poco enfadado, pero si no sabéis el por qué, pues no tiene mucho sentido. En el Segunda de Reyes 16 podemos encontrar las historias de estos reyes. En el caso de Acaz, por ejemplo, varias características de este señor, de este rey. Primero, fue un hombre que no fue recto en los caminos de Dios. Le declara la fidelidad al rey de Asiria, un rey que luego le conquistaría más tarde, conquistaría lo que son pues el imperio, el Judá, la zona de Judá. Toma plata y oro de la casa de Jehová y lo entrega al rey de Asiria. Yo os estoy haciendo un resumen, Yo esto me lo he leído, pero os he dicho el capítulo para que sepáis que no me lo invento. Os lo digo a dónde pertenece. Y además quita piezas del templo de Dios a causa del rey de Siria. O sea, encima le da partes de oro, de plata del templo de Dios. Ezequías, que fue el siguiente, fue un rey bastante recto, hizo el bien, quitó algunos ídolos, se rebeló al principio contra el rey de Asiria, pero a la vez también entregó oro y tesoros del templo de Jehová al rey de Asiria, porque el rey de Asiria lo tenía cogido por ahí, lo tenía bastante, asediado, podríamos decir, y entonces él a cambio, para que no le conquiste, le da tesoros y oro del templo de Jehová. Consultó este rey a Isaías por la amenaza de esta invasión y oró a Dios para que fuera librado de esta invasión de Asiria. Entonces Dios sí que hará caso a esta oración y sí que lo salvará de una posible invasión. El siguiente rey es Manasés, que lo podéis encontrar en Segunda de Reyes 21. Reedificó otros ídolos, o sea, Baales, y además Isaías profetizó parte del cautiverio de Babilonia. Edificó altares en la casa de Jehová a otros ídolos y además mató a gente inocente, tenía las manos manchadas de sangre. Para que veáis los elementos que tenemos durante el tiempo de Isaías, Eso es para que lo podamos leer. Bueno, una vez hecha esta introducción, pasamos al versículo 2.
Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En el Antiguo Testamento, nombrar al cielo y la tierra era como nombrar a unos testigos. Es como cuando estamos en un tribunal y tú nombras a unos testigos, a una fiscalía, que lo que hace es atestiguar de la acusación que Dios va a hacer. Es un recurso que se hace en el Antiguo Testamento. También tenemos la imagen de un padre atento con un hijo y que lo ayuda a crecer y que lo educa. Esta imagen en la Biblia la vemos desde Éxodo hasta Isaías. Es una imagen que está muy relacionada con el tema que trataremos. Es el concepto básicamente de la redención. Y podemos verlo en Éxodo 4:22 como Israel es llamado el primogénito, el hijo primogénito. Vemos que también es un rechazo voluntario, porque dice que se rebelaron contra mí. Eso expresa rechazo. Me he saltado un punto importante que me gustaría decir ahora, ya que estamos en ello, que a esta predicación la he llamado religión o relación. ¿Vale? Es un título que le he puesto a este capítulo y a esta predicación para lo que tengamos en cuenta mientras vamos avanzando. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí vemos cómo escribe Isaías una cosa muy, muy natural y muy lógica y sencilla, que es que los animales domesticados entienden que son sus amos. O sea, tienen unos instintos espirituales auténticos. Saben quién son sus amos y no los van a traicionar. Pero en el caso de Israel no es así. Además, Israel fue hecho como hombre nuevo para Dios. Lo hizo a través de Jacob en Génesis 32, del 27 al 28. Jacob, de hecho, es llamado Israel. Entonces, conocer o discernir es algo que viene más profundo. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento quiere decir que no ha ido al fondo de la cuestión, que no está pensando realmente, solo está pensando de una forma superficial. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. A ver, aquí vemos cómo le está llamando Santo de Israel. Vemos como Israel y el pueblo de Dios es un pueblo que estaba destinado a ser santo, que tenía un privilegio. En cambio, lo que hace es todo lo contrario, es salir pecando. Entonces, el pecado lo que hace es, en este aspecto, dañar la relación con Dios. El pueblo de Israel tiene una relación rota con Dios. Y ahora veréis, iremos profundizando. Voy un poco rápido porque el texto es largo, bastante largo. Entonces voy a ir a parfeina, como decimos por aquí. Cuando el compromiso del pueblo de Israel con Dios caen los valores, desaparecen los valores éticos. En el 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí lo que nos expresa, básicamente, es la irracionalidad de este pecado. O sea, es como darse de golpes contra la pared. Ya sabéis que lo que estáis haciendo es pecado. Dios os ha rescatado un montonazo de veces y seguís dando contra la misma pared. Es lo que está preguntando, ¿no? O sea, realmente este pecado es irracional y es irrazonable. Además, dice que tiene la cabeza enferma y además la rebeldía, dice, todavía os rebeláis. La rebeldía indica que es tozudo, que es una cosa tozuda, que está generando problemas porque ese pueblo es tozudo y insiste en su error y insiste. En el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como
asolamiento de extraños. Estas metáforas que estamos viendo de pies, de llagas, de hinchazón, lo que nos demuestra es desprotección. ¿Por qué desprotección? El pueblo de Israel está pecando y cuando Dios peca lo que hace es alejarse. Y muchas veces lo podemos sentir nosotros mismos. Cuando pecamos, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Se va porque Dios no soporta el pecado. Se aleja, simplemente. Entonces, todas estas metáforas que vemos, que son obviamente cosas negativas, no sé, yo lo leo, pero si lo veo me mareo. Hinchazón, llagas, mi madre lo sabe bien, que a mí todas estas cosas me ponen un poco malo. Además, incluso habla de política, ¿no? Habla de ciudades a fuego, está comida por extranjeros. En el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Este versículo al principio me ha costado bastante de entender, porque como una cabaña en un campo, y esto, ¿cómo lo tengo que interpretar yo esto? Jerusalén es comparada con una doncella, cuya madre era el templo edificado sobre el monte de Sión. Esto lo he tenido que buscar, esto no lo he pensado yo. Entonces, básicamente, lo que nos está explicando es que está siendo comparada, es una comparativa, ¿no?, entre una doncella que está con una madre, y esta madre es el templo edificado sobre el monte de Sión. Y además nos explica una cosa, porque esto de la cabaña, ¿qué tiene que ver? Dice que el aislamiento al que estará sometido por su pecado es comparable a esta cabaña que está aislada. El pueblo de Israel ha pecado, Dios se ha alejado, los ha dejado y dice, ¿ahora qué os quedáis vosotros solos? Y esta frase, este versículo del 8, explica este aislamiento, ¿no?, de este pueblo. Vamos en el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos, y semejantes a Gomorra. Al final, Dios es un Dios justo y es un Dios que cuando toca castiga, pero es un Dios misericordioso. Aquí vemos como Sodoma y Gomorra, conocéis la historia de Sodoma y Gomorra, no hace falta que la explique. Vale, pues lo que está haciendo es una representación, nombra a Sodoma y Gomorra como del pecado, ¿no?, que Israel en este momento tiene. Y entonces lo que nos muestra es esa misericordia, ese carácter verdadero de Dios también, ¿no?, en su otra parte. A veces hablamos lo que yo decía, ¿no?, en la otra predicación, que pensamos que el Dios del Antiguo Testamento no tiene misericordia. Otra vez nos muestra su cara más amable. El verdadero pueblo de Dios no se mide por la cantidad de personas, porque ese resto, ese remanente, no es voluminoso, seguramente es pequeño. Entonces hay una frase muy bonita que dice que la Iglesia no se ha de medir por la cantidad, sino por la calidad. Entonces tenemos que ver muchas veces en nuestra propia Iglesia, no fijarnos en los números, que a veces los pastores pues están, si ha entrado más gente, si ha entrado menos gente, que es normal, que es lógico, tiene su sentido. Pero no tenemos que fijarnos tanto en los bancos que llenamos, sino en las personas que están afianzadas, que tienen una relación con Dios y que sirven a la Iglesia de forma integral. Vamos al 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. La ley, el Torá, podríamos llamarla, es la enseñanza. Es lo que se relaciona con la figura que he hablado antes del padre, el padre que enseña a sus hijos. Entonces, esta rebeldía a aprender y a escuchar la ley será un problema. Y va a ser un problema. Y ahora lo vais a ver más adelante. En el 11. ¿Por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el Antiguo Testamento se reservaban los animales más gordos, más grandes, para los sacrificios. Y además eran los más caros, claro, tiene su lógica, ¿no? Y aquí Dios está diciendo, es que estoy harto de vuestros sacrificios, estoy hartísimo. Entonces podéis pensar, a ver, esto no cuadra. Si Dios está enfadado con ellos porque están pecando, pero a la vez cumplen la ley de los sacrificios,
hay algo que aquí falla, no puede ser, porque la ley del Antiguo Testamento se regía por la ley del Levítico, por la ley de la sangre, ¿no? La ley de la sangre sacrificada a los animales, de los animales. Esa es una gran pregunta y ahora iremos avanzando. En el 11, ¿para qué me sirve? Perdón, eso ya lo he dicho, ¿no? En el 12, perdón. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para hollar significa profanar un lugar o maltratar un lugar. Hemos visto, cuando os he explicado lo de los reyes, que han profanado unas cuantas veces el templo de Jehová, quitándole oro, poniendo atrios a otros dioses, en fin. El propósito de los sacrificios del Antiguo Testamento, yo os he hecho esa pregunta pero con trampa, la anterior pregunta, no era, también era perdonar los pecados, pero la función principal era poder presentarse ante Dios, poder ver su rostro, tener una relación afianzada y verdadera con Dios. Porque los sacrificios, sin esa relación que tenían a través de los levitas, de los sacerdotes, no tiene ningún sentido. Puedes hacer los sacrificios que quieras, pero es material, es vano. Dios dice, estoy cansado de que me hagáis sacrificios y que no estéis teniendo una relación verdadera conmigo. En el 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En el 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Lo que hablábamos, esto es un compromiso religioso, pero tiene carencia de resolución ética. ¿Qué significa esto? Que es un comportamiento, podríamos decir, ¿alguna vez habéis oído la expresión cristianos nominales? Cristianos de etiqueta, podríamos llamarlos. Cristianos para BBV, ¿sabéis qué son BBV? Bodas, bautizos y velatorios. Eso es. Pero incluso hay cristianos que son nominales y que no son BBV, que a lo mejor pueden venir a la iglesia, pero lo vienen porque a lo mejor sus padres han estado, sus abuelos les han enseñado, y claro, como tengo mis amigos aquí y mi familia, pues ¿qué voy a hacer, no? En vez de irme a un club de tenis, pues me vengo a la iglesia. Está hablando de esto Dios, o sea, que no es algo tan alejado. Está hablando Isaías está hablando, ¿no? Y habla al pueblo de Israel y habla de lo que Dios considera, y a lo mejor no está tan lejos de nuestra realidad, ¿no? Algo muy importante que hay que decir, que Isaías no condena los actos, no condena las fiestas, ni condena el abuso que hay hacia estos actos y a través del sistema de sacrificios. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Como os he contado, los reyes también mataron a gente inocente y por lo tanto tenían las manos manchadas de sangre. Y Isaías, no critica la oración, sino el abuso que se está haciendo de esta. ¿Cómo puedes pedir algo a Dios si tú tienes las manos manchadas de sangre? Es algo muy lógico que tiene todo el sentido del mundo. Vamos en el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí estamos viendo lo que el Señor está demandando, lo que quiere, que es, primero, lavarse y luego limpiarse, que es algo muy parecido, es lo mismo. Además, en la versión original no hay ninguna aquí podemos lavaos y limpiaos, pero va unido, es como Manuel eso sabrá más, pero va unido, es como un solo concepto. Lavar y limpiar significa tener pureza delante de Dios. Nos tenemos que limpiar mediante las ordenanzas que el Señor pone. Si nosotros no hacemos lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a ser limpios? Y algo muy importante, que es el arrepentimiento. Eso
ya lo hablé el otro día, pero lo vuelvo a sacar. Os hago propaganda para Armando, que si queréis ver la predicación del arrepentimiento, pues adelante. En el 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Tenemos cuatro verbos que son importantes, también del 16. Dejad de, primero, abandono de la decisión antigua en la antigua vida, o sea, abandonad el pecado. Aprended, el desarrollo de una nueva meta. Queremos cambiar y, por lo tanto, llegar a un nuevo punto. Buscad establecer esas metas. Juzgar, tomar una decisión determinada con autoridad de lo que es correcto, o sea, siguiendo la voluntad de Dios. Vuelve a desarrollarse el tema del arrepentimiento. Aquí, dejad de hacer, hablad con Dios, aprended de esto, sinceraros con Dios, luego buscad una solución para este pecado y encontrar esos frutos y juzgar esos frutos también. El 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Estemos a cuenta. Esto es una connotación de tribunal. Estemos a cuenta quiere decir dar cuentas a Dios. Eso lo hacemos normalmente nosotros, porque evidentemente como nosotros somos rotos por el pecado de inicio, por naturaleza, hemos de dar cuentas a Dios porque pecamos, es inevitable. Sin querer podemos pecar. Entonces damos cuentas a Dios y cuando damos cuentas es cuando oramos a Dios y nos sinceramos. Además, aquí nos dice una cosa más, que otra vez nos ofrece la misericordia. Dios nos vuelve a ofrecer un perdón gratuito y una vida nueva. Dice que serán blanqueados como la lana. Esto es fantástico. Esto es una representación. O sea, está rojo como el carmesí y lo convertirá en algo blanco, puro, como del mi color. ¿Vale? Lo blanqueará. En el 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y en el 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Querer, obedecer y resistir o ser rebelde exige una respuesta práctica. Existe una voluntad práctica de la persona. A Dios no le importa las ofrendas que le hagas, las obras que tú hagas. Le importa la fe que tú tienes y lo que tú estás queriendo hacer por tener una relación con Él de forma sincera. Tendré que correr un poquito más. Ya voy tarde. 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella. Habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Paso 1. Primero, la infidelidad a Dios. Y el segundo, el asesinato. Es una consecuencia del anterior. 22. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. ¿Qué pasa un vino mezclado con agua? Con Coca-Cola aún, pero con agua, ¿qué pasa? Que se rompe, que mal, que ya lo puedes tirar, vamos. Y es lo que conocemos al mejor experto de vinos, que convirtió el agua en vino. Cuando se filtra el pecado, lo que hace es romperlo, todo. Todas las áreas de tu vida se van rompiendo. Entonces, cuando el vino le echas un poco de agua, por muy poca agua que le eches, ya no tiene el mismo sabor. Todo se impregna. 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Pecados como la codicia o la falta de cuidado de los prójimos, como indican aquí, es un indicador de que hay una sociedad corrupta, hay una sociedad pecaminosa. 24. Por tanto, dice el Señor,
Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, y tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. La afirmación de que Dios aborrece el pecado y no al pecador es verdad, pero a la vez tiene otro sentido. Hay que decir que cualquiera que rompa la ley de Dios es enemigo de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 13:8, que asume que el amor al prójimo es la máxima ley. Por lo tanto, si se rompe ese amor, eres enemigo de Dios, porque estás yendo en contra de su voluntad. Esto es lo que expresa en el 24. En el 25, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda la impureza. Hay algunas versiones que dicen quitaré con lejía, lo limpiaré bien. Dios tiene justicia, pero misericordia para restaurar, y sabe exactamente qué limpiar y qué va a dejar porque está bien. Por lo tanto, lo va a limpiar bien, lo va a desinfectar bien, va a limpiar ese pecado. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Isaías recuerda un poco el tema del reinado de David y el cumplimiento de las promesas davidicas. Bueno, el nombre tiene tela. No sé si lo he dicho muy bien, pero ya me entendéis. Básicamente, lo que David y Dios llegaron a un acuerdo. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. La restauración tiene dos facetas. Tiene la obra redentora de Dios, que siempre es confiable, y el arrepentimiento humano, que es más subjetivo, porque no es una obra que tú merezcas, no es una obra meritoria, sino es algo que tú tomas la decisión de arrepentirte. Y no es algo que tú merezcas, sino que Dios objetivamente ya te la ha dado. 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Quebrantados, ¿eh? Quebrantados. Y quebrantados significa, según la RAE, romper, separar con violencia. A la persona pecadora lo va a romper, lo va a quebrantar, lo va a arrancar. Creo que con esto es suficiente. 29 y 30. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Las encinas y los huertos es una simbología de la vida de la naturaleza y de los dioses de la fertilidad. De hecho, era el centro de las religiosas naturalistas, era el centro, en la encina, según tengo entendido, era ese árbol. De hecho, son árboles que simbolizan la vida constante, la vida sin final, podríamos llamar. Por lo tanto, un huerto sin agua y una encina sin agua se le acabarán cayendo las hojas. Por lo tanto, una religión sin relación es como una encina sin hojas y como un huerto sin agua. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. El fuerte es aquel que se considera muy poderoso, por medio de dioses que él ha elegido. Y lo que ha hecho, lo que ha fabricado, son dioses. Los dos en combinación son una combinación fantástica y letal para la teología y fantástica para la falsa religión. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el anuncio del mi color? La gran pregunta. Vemos dos payasos, uno con colores fantásticos y el otro con el traje descolorido. Nosotros, aunque no sepamos o aunque a lo mejor no seamos conscientes, o incluso nosotros nos puede llegar a pasar eso, vivimos con personas que tienen el traje descolorido, que llevan traje porque vienen a la iglesia, hacen sus sacrificios, como el pueblo de Israel, hacen todo lo que está previsto en el horario. Son aceptados por la comunidad cristiana, podríamos llamar de esta forma, pero no tienen una relación veraz, no hay veracidad. El traje está descolorido, no tiene color. Una relación con Dios tiene que tener veracidad.
no puede ser descolorida. Así que me he extendido un poco, pero el capítulo también era bastante largo. Así que espero que os haya servido de bendición, para mí lo ha sido, y que el Señor os bendiga.